Muy buenas noches con todos. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del contexto social y cultural de Jesús de Nazaret. Los integrantes de mi grupo son David Aguilar, Rosángela Zambrano, Dana García y mi persona, Carla Mantuano. A continuación, mi compañera. Como introducción, nos cuesta tomar en serio que Dios haya asumido la vida de un judío del siglo I, quizás por relacionarlo con lo poderoso e inmutable que es un Dios. Por eso es tan difícil tomar en serio lo que dice la carta a los hebreos, en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Su vida estuvo vinculada a los avances de su tiempo y de su pueblo, tanto así que murió en una cruz, un patíbulo romano, una prueba de que volvió los conflictos de sociedad. De allí la importancia de conocer la situación del pueblo judío en tiempos de Jesús. Jesús es un judío, miembro de un pueblo concreto que tiene una singular conciencia de su propia identidad, caracterizado por su fe monoteísta en Yahvé, un Dios al que se conoce a través de su manifestación en la historia del pueblo y que se encuentra condensada en la Biblia. En aquel tiempo vivían muchos más judíos esparcidos por las diáspora de la cuenca del Mediterráneo y por el Oriente, que no en Palestina. La diáspora judía había inculturado su fe en buena medida en las categorías del helenismo, el uso del arameo, la vinculación más directa con el control sacerdotal de Jerusalén. El mantenimiento de costumbres y tradiciones antiguas distinguía a los judíos de Palestina respecto a los de la diáspora. El mapa de Palestina se trata de una franja de tierra relativamente estrecha en la cual se distinguen tres regiones. Galilea del Norte, con el lago Tiberíades al sur de Judea, donde se encuentra Jerusalén, el centro del pueblo judío. La situación política y administrativa. Palestina formaba parte del Imperio Romano, la gran potencia que controlaba toda la cuenca del Mediterráneo y que se extendía hacia el oriente. Israel existió como un reino unificado durante el tiempo de David y de su hijo Salomón. Pero a la muerte de este, el norte y el sur se separaron, cada región con reyes pertenecientes a dinastías diferentes. En el siglo I tenían diferencias de todo tipo, también culturales y religiosas. Analizando las obras de Flavio Josefo, el historiador judío del tiempo, nos descubrimos que para ese tiempo de Jesús la existencia de un movimiento armado y organizado de resistencias antirromanas. Ciertamente el pueblo judío mayoritariamente no aceptaba tranquilamente el sometimiento de los romanos. La tensión era indudable, pero todas las protestas que conocemos para el tiempo que nos ocupa son puntuales y pacíficas. La organización teocrática del pueblo judío. Como ya hemos dicho, el pueblo judío no gozaba de una plena independencia política, sino formaba parte del Imperio Romano, que, sin embargo, respetaban las instituciones propias de los hebreos y les concedían una amplia autonomía. En el tiempo que nos ocupa, las instituciones judías centrales eran el templo, el sacerdocio y el culto. Israel era un estado teocrático en el que, a diferencia de lo que sucede hoy entre nosotros, en las sociedades laicas y democráticas no había una separación adecuada de las esferas religiosas, políticas y culturales. En el Estado teocrático judío, las leyes religiosas dirigían absolutamente toda la vida social y la clase sacerdotal controlaba los resortes más altos de poder. El sacerdote está más cerca de Dios que el laico, el varón más que la mujer y el judío más que el pagano. Para acercarse a Dios hay que someterse a todo un proceso de purificación, entendido como separación de lo profano. El templo es la columna vertebral del sistema social judío del siglo I y tiene, por tanto, una función central desde el punto de vista religioso, político y económico. Además, allí acudían multitudes ingentes de fieles por las grandes festividades,
No solo cada día el judío debía realizar su peregrinación, sino que además tenía obligación de gastar en la ciudad santa un tanto por ciento de sus ingresos, que se puede decir sin exageración que prácticamente todo Jerusalén económicamente dependía del templo. Helenismo y judaísmo. Ya hemos visto que por su misma situación geográfica, Palestina siempre estuvo muy expuesta a diversas influencias culturales. Antes había penetrado la influencia de Egipto, de Siria, de Babilonia y de Persia. Pero en el tiempo que nos ocupa, penetraba la civilización romana y la cultura helenista. Esta influencia era especialmente notoria en la costa y es que toda la llanura que corre la palera del mar nunca estuvo judaizada, y en ella siempre predominó la cultura pagana. Ahí se encontraba el puerto de Jafo, y sobre todo la gran ciudad herodiana de Cesarea, con un puerto impresionante que pretendía rivalizar con Tiro. Esta ciudad era la sede del prefecto romano. Un fenómeno muy característico de ese tiempo era la creación de ciudades en la cuenca del Mediterráneo, las cuales eran el gran vehículo de la cultura helenística y de la organización política romana. Galilea no era un reducto rural ajeno a este fenómeno. La civilización urbana no solo influía desde las fronteras de Galilea, sino que penetraba en el mismo corazón del territorio. Tres importantes ciudades paganas rodeaban Galilea: Tiro por el noreste de Galilea por el este y Betzín por el sureste. Pero Herodes, el gran constructor, llevó el proceso de urbanización al interior de Galilea. Reedificó Séforis y construyó Tiberíades. El cristianismo primitivo, ya después del trabajo apostólico de Pablo, se va a caracterizar por asentarse en las grandes ciudades del imperio. La situación de crisis. Se puede resumir diciendo que la Palestina del siglo I está caracterizada por una grave crisis Las crisis fueron crisis política, crisis cultural, crisis ecológica y crisis económica. La crisis política, porque el pueblo judío era en todo el imperio el que no acababa de encajar cómodamente en el sistema romano. Había una gran inestabilidad constitucional que hemos visto en los cambios que sufrió la organización política de las diversas regiones de Palestina. De todos modos, durante esta primera parte del siglo, la tensión de los romanos no se traduce aún en un movimiento armado de resistencia. La crisis cultural, porque el helenismo penetraba fuertemente en Galilea y en Judea, por no decir nada de la franja costera. Las mismas escuelas filosóficas griegas populares estaban asentadas en Palestina. Habían sectores judíos muy helenizados, pero otros se resistían ferozmente. La crisis ecológica, porque la civilización urbana que penetraba Galilea y que representaba los valores del helenismo y de la romanización, estaban en conflicto con las formas tradicionales de vida, que se veía brutalmente agredida. En la crisis económica, porque los fenómenos naturales como sequías y malas cosechas, y sobre todo las cargas fiscales, los heroísmos para sufragar sus políticas de grandes obras públicas, hacían dificilísima la vida. Por último, es importante mencionar algunos grupos existentes en el judaísmo antes de la destrucción del templo, como son los saduceos, los fariseos y los zelotes. Los saduceos eran parte de la aristocracia tanto sacerdotal como laica. En la práctica estaban profundamente helenizados y eran colaboracionistas con el ocupante romano de turno. Sin embargo, doctrinalmente eran muy conservadores y no aceptaban las tradiciones orales y tampoco la compartían la utopía de reglas populares como expresado en el mesianismo y la apocalíptica. Los fariseos eran un sincero movimiento de renovación judaica preocupado por asegurar la identidad del pueblo en las nuevas circunstancias sociales.
para lo cual desarrollaban una cáustica muy amplia basada en la tradición oral que supuestamente se remontaba hasta los tiempos de Moisés. Los celotes se preocupaban más por la pureza religiosa y no por la liberación del poder extranjero. En este sentido se llamaba celota a varias personas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, Pablo, que destacaba por su celo con la ley de los padres. También tenemos que los judíos que vivían en Tesalónica eran llamados celotes, no solo por ser antirromanos, sino por pretender defender los derechos de César contra Pablo y Silas, que también eran ciudadanos romanos. También es importante mencionar que Jesús tenía un discípulo llamado Simón el Celote. Más que por ser parte del grupo guerrillero, como muchos pueden decirlo, era más que nada por su celo con la ley y el templo. Como conclusiones tenemos que el nacimiento y desarrollo del cristianismo tuvo lugar bajo los trastornos culturales, geográficos, históricos y sociales muy específicos. En los primeros días de nuestro tiempo, el Imperio Romano gobernaba estos territorios. Los acontecimientos de la vida de Jesús durante su paso por este mundo son los fundamentos del cristianismo y las nuevas cronologías desde su nacimiento. Para los cristianos se trata del Hijo de Dios, que nació de una virgen. La historia de la Biblia es el principal fuente de información sobre su vida y responde principalmente a la interpretación de la Iglesia Católica. Estableció su fe en Jesús y el papel que éste representa. El cristianismo se centra en vivir según los valores guiados que fue enseñados por Jesús en sus tiempos. El cristianismo es la religión más grande que existe, con mayor cantidad de fieles y la cual se puede encontrar en todo el mundo. Gracias.